Buenas, ¿cómo les va? Bien, les quiero hacer este video porque quiero aclarar un par de temas respecto de una duda que surge bastante en las consultas, ¿sí? Que tiene que ver con esto de con la información, ¿no?, que hay, y entonces la gente por eso viene como muy confundida o como mucho con una idea y después no están así. ¿A qué me refiero? A que viene mucha gente diciéndome: los perros son como los lobos, deberían comer lo mismo que los lobos, ¿sí?, como sus ancestros. No hay que darle hidratos de carbono. Y hay otros que me dicen: ¿cómo no le estás dando hidratos de carbono? No deberían tener, no le debería dar arroz. ¿Cómo que no le voy a dar arroz? Bueno, bien, vamos a aclarar un par de cositas. En primer lugar, aclarar que los perros no son lobos, ¿sí? Los perros sufrieron un proceso de domesticación de por lo menos 11.000 años. Y en este periodo fueron alimentados con restos de alimentos de humanos, ¿sí? No eran presas. Y esos alimentos, muchos estaban compuestos por hidratos de carbono, ¿sí?, por cereales. Entonces los perros se adaptaron a poder, digamos, digerir y poder aprovechar, hacer que sean digestibles esos alimentos, es decir, que se aprovechen los nutrientes que aportan esos alimentos. De hecho, una de las grandes diferencias que hay entre los perros y los lobos, más allá de que anatómicamente ya sabemos que muchas razas son muy distintas a los lobos, fisiológicamente se parecen mucho. Pero una gran diferencia es, por ejemplo, en un número de copias de una enzima el número de copias de un gen que codifica para una enzima que es la amilasa pancreática, ¿sí? El gen es el AMI2B y que justamente codifica para esta proteína. En los lobos se encuentra solamente muy pocas copias, mientras que en los perros tenemos como más de 30 copias. ¿Esto qué quiere decir? Que el perro se adaptó a un cierto tipo de dieta, entonces puede poder digerir y aprovechar nutrientes de este tipo de ingredientes, como son los tubérculos, algunos cereales y legumbres. Ahora bien, ¿lo necesita? ¿Lo necesita? No, no lo necesita. Pero, recordemos que nosotros no estamos siempre teniendo animales sanos. De hecho, a veces nos viene una consulta, la mayoría de las veces, a nutrición, animales que están con alguna patología. Entonces, por ejemplo, viene un paciente que tiene una enfermedad renal en estadio 3 o 4. A ese animal, por ejemplo, yo tengo que, para llevar a cabo la formulación de su dieta, tengo que llegar a cubrir ciertas kilocalorías, ¿sí?, que es lo que va a requerir ese paciente. Pero como tengo una patología de base, me tengo que cuidar con ciertos nutrientes a los que, por ejemplo, no sé, por decirles algo, me tengo que cuidar del fósforo en este caso, no puedo darle demasiado fósforo, entonces tengo que restringir ciertas carnes o ciertas cantidades de las carnes, porque a veces ni siquiera restringiendo ciertas carnes puedo evitar tener un valor de fósforo. Ahora bien, ¿cómo hago yo para cubrir esas kilocalorías si le tengo que restar de otro ingrediente? Ahí es donde podemos incorporar, por ejemplo, este tipo de hidratos de carbono. Y nos van a ayudar a cubrir esos requerimientos de ese paciente y puedo hacer una dieta natural sin problemas, ¿sí? Animales que tienen que elevar el peso, ¿sí?, que están con deficiencia, bueno, en fin, hay un montón de casos en los que yo podría incorporarlos sin ningún problema. Así que no demonicemos a los alimentos, porque cada uno tiene sus bondades, ¿sí? El tema son los excesos y saber que, bueno, en este caso es importante saber que no es un ingrediente, por ejemplo, como las proteínas, que sí o sí las necesita, las proteínas de origen animal, ¿sí? Ahora bien, les voy a pasar un tip que es bastante piola, porque es una forma de poder aportar los hidratos, este tipo de hidratos de carbono, pero haciendo que sean mejor aprovechados. Bueno, les decía, ¿sí?, entonces que hay una manera de poder aportar este tipo de ingredientes a la dieta, digamos, obteniendo mayor beneficio, ¿sí? Para eso voy a usar la pizarra y vamos a improvisar rápidamente un sistema digestivo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando se consume un almidón, una papa, un arroz, una lenteja? El almidón, ¿sí?, ingresa al sistema digestivo y bueno, empieza la digestión en el estómago, obviamente, y cuando llega al intestino delgado es atacado por la amilasa pancreática, la enzima que les comentaba antes, que es la que se encarga justamente de degradarlo, ¿sí?, degradarlo a glucosa finalmente, para que pueda ser absorbido. Esta glucosa, digamos, llega a la sangre y va a ser aprovechada, pero cuando cuando el organismo ya, digamos, la utilizó como forma de energía, la va a guardar, ¿sí? Por entonces se va a producir un aumento de la glucosa, tendría que hacerla así, la glucosa, y por ende un aumento
esto me va a elevar la insulina, que es la hormona que, como les decía antes, es la que va a hacer que esa glucosa sea guardada, ¿sí? En forma de grasa. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer para que ese almidón que le estamos dando sea mejor aprovechado y tenga, digamos, menos efectos negativos? Bueno, hay algo que se llama, digamos, la forma estructural de ese almidón está, digamos, compuesto por lo que es la amilosa y la amilopectina. La amilosa está como en forma lineal, taca, 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 mientras que la amilopectina está en forma ramificada. Cuando uno hace este proceso de cocción y enfriado, cambia justamente la forma estructural y hace que el almidón, vamos a decirlo, el almidón pasa a llamarse almidón resistente. ¿Sí? Vamos a dibujarlo un poquito más grande, como para que se entienda la diferencia. Bien, más grande. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Este almidón, cuando llega al estómago, pasa por el estómago y llega al intestino, la amilasa pancreática no va a poder atacarlo, porque es muy grande, está en una forma donde no puede atacarlo. Entonces, hace como de almidón bypass, pasa de largo y sigue su trayecto y llega al intestino grueso. En el intestino grueso acá, ahora sí, va a ser atacado por las bacterias del intestino, ¿sí? Entonces va a ser como, es una fibra prebiótica, va a alimentar a las bacterias del intestino y va a formar lo que se llaman ácidos grasos de cadena corta, ¿sí? Que son el ácido acético, el butírico y el propiónico, que son formas de energía para que el enterocito, que es lo que compone al intestino, son las células que componen el intestino, se alimente de esos ácidos grasos y aportan energía. Entonces, ¿qué logramos con esta forma de cocción y de dar el carbohidrato? Por un lado, que es alimento para para las bacterias intestinales, ¿sí? Porque actúa como fibra prebiótica. Y por otro lado, evitamos esto, ¿sí? Que aumente la glucosa y por lo tanto que no aumente tanto la insulina. Entonces tenemos ese doble beneficio al dar de esta manera los hidratos de carbono. Así que bueno, con esto quiero que les quede, digamos, la idea es que por un lado los hidratos de carbono no son malos, si bien no son un requerimiento necesario para la dieta de un perro. En muchos casos nos pueden ser muy útiles para poder formular dietas para perros con patologías y que también hay maneras de darlo para evitar digamos, efectos negativos que tengan sobre esta especie. Sobre todo, ¿por qué? Porque como les decía, los perros tienen más amilasa. Ahora, no tienen la amilasa, por ejemplo, que tenemos nosotros. Nosotros tenemos mucha más cantidad, podemos aprovecharlos aún más. Por eso toleramos más ese tipo de ingredientes. No significa que los perros sí. Los gatos, ni que hablar que no, claramente no. Pero podemos también llegar a utilizarlos en algún tipo de dieta, ¿sí? Mucho menos que con los perros, pero también lo podemos llegar a usar. Así que bueno, espero que les haya servido la información que les di. Cualquier cosita me escriben a mi Instagram, nutrim.vet. ¡Nos vemos!